presentarme, yo siempre digo que, primero que nada, digamos, soy docente, licenciada en letras, lo empecé a decir hace un tiempo atrás porque me siento muy orgullosa de haberme recibido en la UBA, de mi título. Y no sé si decir periodista, estudié periodismo, me recibí de periodista, y escribo. Soy docente y escribo. Me gusta escribir, me gusta problematizar situaciones cotidianas, estas situaciones estos hechos que por ahí para nosotros son de todos los días y que uno siente que por ahí le pasa a uno solo, son cuestiones que nos pasan únicamente a nosotros, y cuando las llevamos al papel y empezamos a contarlas, nos damos cuenta que hay un montón de gente que se siente identificada, que se siente representada, y que entonces las problemáticas no son tan individuales, ¿no? Sino más bien generales. Bueno, yo vengo a representar acá a la persona común, digo yo. No, lo digo en broma, pero un poco contar la experiencia de lo que significó para mí el proceso de cambiar la forma de consumo y las reflexiones a las que me llevó todo esto, ¿no? Bueno, hace un tiempo había escrito un texto en mi blog, y a Graciela, que es mi amiga acá presente, que es una especie de gurú en mi vida que me llevó por el camino del consumo de la comida libre de agrotóxicos y de todo esto, nada, le gustó y estuvimos hablando de eso, y algo de eso voy a contar acá. Una cosa que yo escribí, bueno, y que decía algo así como hablemos de economía. Nosotros siempre, uno empieza diciendo, yo mucho de economía no sé, yo de economía menos, yo que estudié letras, imagínense, que si había algo que no tenía era una materia en relación a economía. Pero uno se empieza a dar cuenta de pronto que administra un hogar. Administra un hogar, maneja la economía de ese hogar, decide qué se consume, qué no se consume, qué conviene más, cómo resolver una situación económica. Entonces, algo de economía manejamos. Quizás no sabemos que lo sabemos, pero lo sabemos. Y muchas veces, ante situaciones problemáticas que vivimos, creemos que el problema somos nosotros, que no llegamos a fin de mes, que no podemos resolver situaciones porque no sabemos administrar. Y a veces, esto lo voy a repetir varias veces a lo largo del texto, no es culpa nuestra, es el capitalismo. Así de simple. Bueno, en el texto este que había escrito contaba primero mis experiencias de chica con los comienzos de la tarjeta de crédito, cuando mi papá apareció con su tarjeta Cabal, porque era socio de la cooperativa en ese momento. Primero fue una cooperativa, después se convirtió en el Banco Credicop, y apareció con la Cabal, y a mí me desesperaba el tema de ir a comer y de ir al supermercado y esas compras compulsivas. Yo sentía eso, era muy chiquita, pero lo escribí en mi diario íntimo y lo transmití, lo conté en este texto, porque bueno, uno relee su diario íntimo y decís, por algo lo escribió una nena de 10 años, la angustia que me generaba a la niña que fui, ese consumo. Y yo decía, si después se tiene que pagar esto, ¿no? Y yo después, años después, ahora, cuando lo releo, digo, qué simbólico, ¿no? Todo se paga a la larga. Entonces pensaba también en esa necesidad de clase media, ¿no? Mi viejo era un pequeño empresario, muy pequeño, pero empresario, de tener, ¿no? Y la tarjeta, esa fantasía del tener, del poder adquirir lo que uno quiere. Porque en realidad, originariamente, mi viejo era hijo de inmigrantes que vinieron sin un peso, que pudo estudiar y tuvo la suerte en una época que había movilidad social de tener una pequeña empresa. Mi mamá era obrera textil, que venía de padres de gauchos judíos que vivían en el medio del campo, que tuvieron que aprender a trabajar el campo, aunque no sabían nada de eso. Pero la fantasía de este mundo les hacía creer que podían, hasta que hubo un momento en la vida que no se pudo más. Muchos años después, yo como docente tuve en mis manos mi tarjeta de crédito cuando me abrieron la caja de ahorro como docente. Al principio tuve mucho cuidado, no la usaba, después la usé para cuotas necesarias, para las zapatillas que eran tan caras, para esto, para lo otro. Cuando me quise dar cuenta, estaba sumamente enredada. Yo creo que nadie habla mucho de eso, pero bueno, llegó un momento en que yo creo que el 80% de mi sueldo estaba ahí, dentro de la tarjeta, cobraba y pagaba, con lo cual llegó un momento que era una rehén
de esa compra, porque terminaba comprando solamente en lugares donde podía comprar con tarjeta de crédito, porque lo demás que me quedaba en efectivo era muy poco. Y ahí mi amiga Graciela me conoció en esa época, era la chica Coto, dice ella, porque bueno, sí, hacía todas mis compras en Coto, todo, la verdura, todo, era lo que podía hacer, y además estaba esta cuestión, ¿no? Me quiso apesar, no solo eso. Sí, yo siempre sentía que el tema del consumo, especialmente con el tema de la tarjeta, yo le quería dedicar un rato a eso porque desde lo literario yo pensaba cuando escribí que tenía algo que ver con... En literatura hay toda una serie de textos que tienen que ver con esto del pacto fáustico, ¿no? La piel de Zapa, esto de la promesa de algo mejor, pero que se va terminando, que a partir del deseo... algo uno tiene que dar, da sangre, da vida, la piel se va haciendo cada vez más chica hasta que se termina todo y uno muere, ¿no? En la novela o en el teatro. Y en la vida real algo parecido pasa con las tarjetas y con este mundo que nos miente tanto. Porque además hay una explotación de ese deseo que el capitalismo nos pone sobre la mesa, ¿no? Y eso aparece tanto en la compra de la góndola. Y yo lo empecé a ver, obviamente ahora, no cuando compraba, les quiero decir. Pero digo, quiero aclarar algo primero que nada. Igual, yo no soy una fundamentalista de nada. Si en casa, nunca mi hijo pudo renunciar a las galletitas, no voy a decir la marca, pero las galletitas de avena que a él le gustan. Yo hice mis galletitas de avena en pandemia. A mí me encantan, a mi hijo le gustan y entiende por qué les gustan. Yo le leí el contenido y le explico que todo lo que tiene que ver con que le guste y están hechas a propósito porque tiene saborizante, tiene un montón de cosas que lo que yo hago no tienen. No logré convencerlo. Igual, digo, no soy una fundamentalista, pero la verdad es que es muy poco lo que paso por el supermercado, que no es Coto, de hecho, y casi el 95%, diría, de mi compra es... En espacios que tienen que ver con las cooperativas, con alimentos libres de agrotóxicos, con comida agroecológica. Pero bueno, eso es ahora, ¿no? En esos tiempos, como decía, el paseo por la góndola, comprar lo que uno no necesita, comprar lo que uno quisiera, ¿no? Y el 2x1 y las ofertas y bueno, uno siempre cree, porque en algún momento dado empecé a intentar acercarme a otro tipo de alimentación. Cuando mi hijo empezó a comer, lo que sí consumíamos en casa, eso fue una decisión, fue el pollo orgánico. Nosotros nunca compramos pollo que no fuera orgánico por una cuestión de, bueno, nada, de salud. Nos pareció que era lo que correspondía, que era carísimo, es carísimo, es carísimo. Por eso se compra muy de vez en cuando, es un lujo. Pero la verdad es que yo no entendía. A mí, nada, me mostraban el listado de comidas, de las cosas que se podían consumir, y yo decía, no entendía por qué había tantas harinas de tanto tipo para comprar, harina de almendra, harina de esto, harina del otro. Yo decía, ¿dónde está la comida? O sea, ¿qué como yo de todo esto, no? O sea, ¿cómo como todo esto? O sea, yo iba al supermercado y me llenaba el carrito de yogures. A mi hijo le compraba los yogures con colchón de fruta. Me encantaba, me parecía súper sano además. Y no entendía realmente cómo se podía consumir eso, porque no le encontraba la vuelta. Bueno, después de un tiempo empecé a comprar algunas cositas porque me fueron taladrando la cabeza, siempre miro para el mismo lado. Y empecé a comprar algo de verdura, iba a comprar a la gente más cerca, empecé a comprarle verdura, fruta, algo, poco al principio, lo que se podía. Quiero decir que yo vivo en una casa, tengo techo propio, que es una ventaja enorme, pero tenemos una economía sumamente limitada en mi casa. Así que bueno, hacía lo que podía y seguía insistiendo en que era más barato. Y además el tema del tiempo, ¿no? El supermercado para mí era una cuestión de tiempo, me ahorraba tiempo, decía yo. ¿Me ahorraba tiempo para qué? ¿En qué gasta uno el tiempo que ahorra en este sistema? Porque el problema es ese, la sensación que uno tiene es que todo es para ahorrar tiempo. El celular a mí, yo vivo haciendo todos los trámites, todas las cuestiones las resuelvo con el celular. Nunca tengo tiempo de nada. Vivo trabajando, vivo hiperactiva. Entonces, ¿tiempo de qué te ahorra el supermercado? Tiempo para ser más explotado, no tiempo para uno mismo.
La cuestión es que llegó la pandemia y el mundo se corrió de su eje, se fue. Y esto fue interesante. Yo no quiero romantizar la pandemia, no la voy a romantizar, fue muy dura. Mi marido se quedó sin trabajo en ese momento, o sea que pasamos a vivir de un solo sueldo. Igual yo siempre digo que fui una afortunada porque tenía un sueldo fijo, porque como docente trabajaba en mi casa, con todas las cuestiones, con los nervios de punta, porque la docencia por Zoom es un horror, es casi como lo antipedagógico, digamos, se hizo lo que se pudo, pero bueno, tenía la suerte de estar junto a mi hijo, poder estar con él cuando estaba estudiando, son ventajas realmente que uno tuvo, ¿no? Y el techo, tener un techo. Pero bueno, la situación económica empezó a ser cada vez más difícil y la verdad es que de a poco fui volcándome cada vez más a la compra, lejos de las góndolas, a la compra de otra clase de alimentos. Y eso fue interesante porque yo lo que planteo es que hubo como un corrimiento, ¿no? La cuarentena trajo como un tiempo fuera del tiempo. Vieron que era como el día de la marmota, como que no había... Porque yo en realidad, si me pongo a pensar, no es que tenía mucho tiempo libre, es mentira. Pero como que las 3 de la mañana no eran importantes, porque si uno estaba dentro de la casa igual, o sea, era lo mismo que fueran las 10 de la mañana, las 3, las 5. Yo recibía trabajos de mis alumnos un sábado a las 4 de la mañana. Me decían, disculpe, profe, es el horario que me concentro mejor. Era todo muy raro, ¿no? Y en ese tiempo yo pude empezar a producir. Y empecé a entender un poco lo de las harinas, por ejemplo, de qué iban las harinas y esas cosas, y empecé a hacer mis propios productos. Empecé a hacer el yogur con colchón de frutas yo para mi hijo, y a mi hijo le empezó a gustar más mi yogur que el que compraba, ¿no? Yogur con frutas, con arándanos. Claro, hacía la salsita que era como una mermelada, pero que no terminaba de ser mermelada, entonces se la ponía abajo y arriba el yogur casero con... Gracias Paulina por existir, porque Paulina Cocina fue también mi gurú durante la pandemia, el yogur griego de Paulina hacía, ¿no? Todo casero. La mermelada la hacía yo. Bueno, la verdad es esa, que la mayoría de los alimentos los pude hacer yo, empezamos a consumir de otra manera. Un día dejamos de tomar jugo de polvito, yo compraba los juguitos supuestamente dietéticos. Hoy yo no los veo porque, como les dije, no paso por las góndolas, pero entiendo que seguramente será una sorpresa. Me enteré que las mermeladas que eran dietéticas, todas después decían excedidas en azúcar, así que nos vienen mintiendo hace rato con todo eso. Bueno, en un momento yo dije, no podemos, con la situación económica que tenemos, estar gastando en jugos, que era un vicio que yo tenía de hacía un montón de tiempo y contagié a toda mi familia, y empezamos a tomar agua, que era lo que correspondía, y el que primero se adaptó fue mi hijo, y no tuvo problema, y la verdad es que tomamos agua y nadie se murió por eso. Claro, lo que pasa es que después volvimos al mundo real, de a poco se volvió al mundo real, los tiempos cambiaron nuevamente, y yo siento que de alguna manera volvimos a la esclavitud. Si yo leo los textos que escribí durante el 2021, el 2022, son todos textos de resistencia a volver al mundo normal. No quería volver a los tiempos del sistema capitalista, no quería volver a correr, no quería volver a esperar un colectivo y a correr y no llegar a horario. Bueno, digamos, uno llega hasta donde puede con los tiempos. De todas formas, una cosa que me quedó muy clara es que lo que no puedo hacer yo no se come, no se compra. Si no puedo hacer la mermelada, no se compra mermelada, no comemos mermelada, no pasa nada. Si no puedo hacer el yogur, no se come yogur, tampoco pasa nada. En general, traté de seguir manteniendo ese formato de alimentación porque de ahí es muy difícil volver una vez que uno entendió. Y está bueno entenderlo. Pero lo que quiero decir es que lo que me queda claro es que todas estas experiencias, que no fueron solamente en la alimentación, porque tuvieron también que ver con hacer una huerta,
Mi marido es carpintero de oficio y nos hizo los macetones para las plantas, y empezamos a hacer la separación del plástico y empezamos a compostar en pandemia, ¿no? Y hoy todo eso es muy difícil de sostener porque el camión que tiene que llevarse la basura, que es los reciclables de plástico y todo eso, no pasa. Entonces yo me lo tengo que llevar cuando voy al bosque urbano, entonces se me acumula a veces porque voy cada 2 semanas y es un problema, ¿no? O tengo que ir con la bolsa y mi marido me dice, ¿cómo vas a ir con las bolsas de basura así gigantes? Bueno, hago lo que puedo. Y todo eso, claro, bueno, digo, hubo toda una necesidad de modificar hábitos que está buenísimo y que yo no quiero volver de ahí y además que tiene que ver con sociabilizar, con empezar a pensar en el productor, en quién es el que produce, que era una pregunta que hoy hicieron. Yo hoy al mediodía un lujo, comí gefilte fish porque fui a comer a lo de mi hermana, le sobraba pescado, hizo gefilte fish. Alucinante, pero no tengo la menor idea de dónde lo sacó el tipo de la pescadería. Sé cómo lo hizo mi hermana, sé cuáles son los pescados que se usan, pero nada más. Y digo, esto de comprarle siempre prefiero, digo, no es que no compro más productos procesados, porque los lugares donde compro a veces venden productos procesados, pero prefiero comprarle al pequeño productor o a las cooperativas. Son elecciones que uno va haciendo y pensando también en el otro, que por ahí es un poquito más caro, pero como digo, en definitiva, mi economía no colapsó, al revés, porque dejé de comprar de más, dejé de comprar cosas que no necesitaba. Entonces, por ahí sí, la verdura es un poco más cara en algunos lados, pero realmente no fue una modificación, digo, desmitificando un poco esto también de que todo lo que es agroecológico es más caro. Hay cosas que no están a mi alcance y no las consumo también, obviamente. Me encantaría, pero no todo lo que es agroecológico puedo consumirlo, pero lo que puedo lo consumo y nada, se puede vivir. Pero en definitiva, decía, la reflexión que a mí me queda es que, lo que hay que cambiar es el mundo. Digo, es esto, ¿no? O sea, está muy bien, está buenísimo empezar por uno, está muy bien, todos estos cambios los tenemos que hacer y además tenemos que tratar de compartirlo y tenemos que reflexionar juntos y no es lo mismo, consumir una cosa que no consumirla, no es lo mismo tirar el plástico en la basura común que reciclarla. Pero necesitamos que las empresas dejen de producir plástico, necesitamos que los ríos dejen de contaminarse, necesitamos que no haya más consumo de agrotóxicos, necesitamos que cambie el mundo, necesitamos eso, necesitamos que haya una producción que no sea extractivista, que no sea depredadora del sistema, ¿no? del mundo en que vivimos. Así que bueno, esto es como el comienzo creo yo, pero tenemos que ir por más. Bueno, primero, tengo así como un bombardeo de cosas porque a medida que habló Clau, como que se me venían un montón. Primero, para mí es un honor. Hice la aclaración de que éramos de San Martín porque me parece que también, por lo menos, me resulta, interesante e importante saber que estamos territorializando esta discusión, ¿no? A mí me parece central y lo traigo porque más allá de lo que podamos en este mundo, ¿no? Mercantilista y tan interconectado, pero a su vez desconectado, un poco trajo Clau algunas claves de eso. Me parece interesante, bueno, hacer este recorte espacio-tiempo. Estamos acá, en este territorio, en este momento político, económico. Y esto es revolucionario, desde mi punto de vista. Estas personas que estamos acá, que me parece que ya somos un montón para hacer un montón también y para reproducir y replicar. En este sentido, a este contexto que es un poco lo que yo quería traer al principio para seguir discutiendo y como dice Clau, ¿no? Poder seguir charlándolo, ponerlo en común, me parece súper interesante que lo podamos compartir. Lo pensé así, en reciprocidad, y no nada estructurado, ni PowerPoint, ni nada, para traer también las ideas y esto que, bueno, se va como encadenando. Mi formación, yo quiero hacer una breve recorrida histórica de mí, no por ser autorreferencial y sentirme importante, sino también porque me parece que desde esa historia traigo un poco mi posicionamiento o lo que puedo compartirles, que es que soy primera generación de universitaria del conurbano bonaerense.
viví en San Martín toda la vida, viajé a la Universidad de Buenos Aires mucho tiempo, a contrarreloj, a contrasituación económica. Me recibí de la secundaria en 2003, imagínense lo que fue la decisión de la universidad. Y hago todo este recorrido porque la vuelta, ¿no? Estudié la licenciatura en nutrición y cuando me recibí dije, Dios, ¿qué hice? ¿Por qué? No me encontré en el rol, ¿no? Realmente. Y tenía una pulsión muy grande por pensar en la transformación del sistema alimentario, de pensarlo colectivamente. Me encontré muy sola y sentí que las aulas eran el lugar donde realmente ocurría esa transformación y por eso hoy diría que me siento casi en el mismo punto de ser docente de las licenciaturas en nutrición en 2 universidades del conurbano, ¿no? Entonces un poco hago esa vuelta pensando en esta cuestión de la territorialización, porque creo que lo más importante de estos temas que tocamos, de pensar la alimentación, primeramente porque es el hecho social y cultural, económico, político que que tenemos en común todas las personas más allá de lo que pensemos, digamos, de nuestras vidas. La alimentación nos atraviesa a todas las personas, pero es sumamente complejo pensar la alimentación y hoy nuestra realidad es, creo que lo que estamos viviendo, y Clau trajo algo del supermercadismo que creo que se está un poco como volviendo, ¿no? Como a sentir que es esta lógica de mercado de la alimentación desde un aspecto sumamente mercantilista, de pensar al alimento como mercancía, y más allá de que sea una frase hecha, me anoté lo del supermercadismo al principio porque lo trajo Clau y para retomar, esta pulsión del uso de la tarjeta de crédito, la pulsión del consumo, la pulsión del sentir ganas de esto, ¿no? Como de consumir el alimento desde un bien, como un bien, digamos, aspiracional, ¿no? Porque uno en general va a buscar una marca, un determinado gusto, un determinado producto. Es justamente la lógica capitalista, ¿no? De ponernos enfrente, en algún punto, productos, no alimentos, ¿no? O sea, productos que se alejan bastante de lo que se supone, se entiende como alimento. Y acá también quiero como traer que, no, por lo menos desde esta compartida que les hago, yo quiero traer esta cuestión como de romper un poco la lógica de pensar el alimento saludable como lo que todas las personas pensamos que es saludable, ¿no? Sino pensar en el recorrido histórico, personal, cultural, religioso, económico que tiene cada uno y sentir, ¿no? Que es lo que en este momento de nuestras vidas nos entendemos que es saludable, que nos hace bien, que nos nutre. Y en ese sentido, me parece que es importante también pensar en lo simbólico, que muchas veces, está en discusión la ley de promoción de alimentación saludable, ¿no? La ley de sellos. Hay mucha información circulando, en relación al contenido teórico de tipos de alimentación, ¿no? Recortes o etiquetas de diferentes formas de alimentarse, cuestiones más dogmáticas, más normativas. Y lo que me parece interesante eso es que es creo que un poco lo que trajo Clau de la experiencia quizás de la pandemia y no pensándolo desde el lugar romántico de la pandemia, porque tampoco la vamos a romantizar, pero sí creo que es la oportunidad de qué es lo que sucede cuando nos reconectamos o nos escuchamos ¿no? O tenemos esa posibilidad de encontrar en nosotros mismos, un poco como las respuestas de lo que entendemos desde algún punto, de lo que es saludable o cuál es el concepto, de salud que tenemos. No es colectivo, es individual. La alimentación, en este sentido, me parece que es compleja, y no por compleja desde lo difícil, sino que es compleja porque, atraviesa como muchas dimensiones. Pero yendo a lo que contaba Clau del supermercadismo, me interesa bastante el tema y siempre creo que es importante recordar. No sé, ¿alguien es menor de 20 años, de 23 años? Bueno, algunos. 3. Bueno, en el 2001, no vamos a hacer ese recorrido. Está buenísimo. Pero creo que el resto recordamos, las crisis, ¿no?
del 2001. Y traigo el 2001 no para abrir todo ese campo, digo, pero sí, desde lo alimentario es la representación de la apertura de los mercados. Ya venía de los 90, ¿no? Pero en el 2001 se termina como en algún punto de abrir en relación a los alimentos como totalmente el mercado, se desregula todo lo que tiene que ver con el control. Sí, bueno, se desregula justamente, ¿no? Se deja de controlar todo lo que tiene que ver con las importaciones y se meten un montón de alimentos que no nos representan, ¿no? Que no tienen que ver con nuestra identidad. Y cuando digo identidad también me parece importante en esta cuestión de la territorialización reconocernos personas de la ciudad también, ¿no? Seres urbanos. Más allá de que muchas veces cuando pensamos en soberanía alimentaria enseguida pensando en los productores y pensando obviamente en dónde ocurren esto, ¿no? Las fumigaciones, dónde se produce. Muchas veces nos pensamos con cierto anclaje en el campo, ¿no? En el campesinado. Pero bueno, reconociéndonos en este lugar, que un poco es la trama que nos trae, que es en el lugar de seres urbanos o de habitar esta ciudad, el conurbano, creo que es importante, digo, reflexionar en torno a esto que traía Clau, que es, bueno, ¿qué significa el supermercado? ¿Qué implica la problemática alimentaria? Creo que es bastante evidente reconocer que tenemos una problemática alimentaria importante, nutricional, llamémosle, alimentaria, me gusta más, digo, porque implica cuestiones que tienen que ver más con ampliar en la perspectiva de lo nutricional, que por ahí nos hace pensar más en cuestiones biologicistas, ¿no? La problemática alimentaria básicamente no tiene que ver, ya sabemos, digo, el modelo de la Revolución Verde fue una forma de mirar falsamente al progreso, es decir, producir más en el mundo o tener mejor tecnología no hizo que las personas todas accedamos a alimentos sanos, de calidad. Tampoco se terminó la desigualdad en relación al acceso al alimento. Entonces, la problemática básicamente del acceso a los alimentos sigue persistiendo. Entonces, ahí le sumo a esto que trae Clau de la experiencia propia, ¿no? Desde una familia, digo, laburante, de mirar al alimento desde un lugar potente, todo lo que sucede en relación a las familias o a la comunidad que no puede elegir, digamos que depende de las políticas de Estado, de las políticas asistenciales. La emergencia alimentaria lleva 25 años, 30 años, si no me equivoco. Emergencia alimentaria no como una, digo, sino como los programas alimentarios que persisten. Entonces, digo, para traer, digo, una dimensión más, el acceso o el consumo de los alimentos se entiende también desde un lugar de asistencia alimentaria, por ejemplo, que puede ser en casa, puede ser en la comunidad, puede ser en el colegio, como el servicio alimentario escolar que contaba Gra hoy. Por lo tanto, la realidad, digamos, alimentaria nos atraviesa a todas las personas. Y esos alimentos que se ofrecen en un lugar o en otro, a veces son los mismos, a veces son distintos, a veces la capacidad, por supuesto, económica nos permite poder elegir mejor o tener una posibilidad, digamos, de mayor conocimiento sobre lo que se está produciendo. Pero básicamente, digo, hay una cuestión importante que también traer, y es que justamente porque atraviesa a todas las personas la problemática alimentaria, las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Toda la perspectiva, digamos, epidemiológica que se escucha, todos los números horribles y toda la problemática de salud que tenemos, también es importante remarcar que afecta a todos los cuerpos, ¿no? Si pensamos en los agrotóxicos o pensamos en no poder consumir la canasta hoy de frutas y verduras porque no se puede comprar, no hay micronutrientes en ese cuerpo, no hay vitaminas, no hay minerales. Digo, para también empezar a pensar que no tiene que ver con la corporalidad. Hay un error, para mí, bastante, digamos, por el cual, digamos, tenemos que empezar a reflexionar desde la perspectiva más teórica, que es en no asociar a las corporalidades las cuestiones nutricionales, ¿no? De salud.
Porque hoy la problemática es mundial y a nivel local no tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad. Todos los cuerpos hoy están atravesando una situación de malnutrición y es muy poca la franja, digamos, social que podemos llegar a decir es sana, ¿no? Y también diría que hasta es un atrevimiento decir es sana. Tendrá mejores accesos, podrá decidir mejor, tendrá quizás una apertura, ¿no? al acceso a diferentes alimentos. Lo que sí me parece importante es que remarcar algunas cuestiones que, digo, desde la perspectiva de Clau, pensándonos en consumidores, ¿no? Pensándonos en el consumidor que sí puede ir por ahí a acceder económicamente a los alimentos. Todas las personas pagamos en el mercado convencional 5 veces más de lo que se le paga al productor por el alimento. Entonces ahí ya arrancamos con un problema que es central en el acceso al alimento, porque también pasa a nivel de política pública. Digamos, yo voy a comprar, muchas veces son los mismos productores, pero desde que salió hasta que llegó se encareció, nos sale mucha plata el alimento. Hoy les diría que es también pensada como mercancía. El aumento de los alimentos está en boca de todos, digamos, en relación a la inflación, a pensar, hay un candidato que ahorra en lata de atún, digo, simbólicamente, ¿no? Pensándolo como mercancía, porque piensa, es fácil de almacenar, es una latita, pesa tanto, me sale tanto, y yo así voy viendo cómo... Ese análisis es claro, digo, para cuando lo vean o lo escuchen, de la perspectiva de mercancía que tiene el alimento. Entonces el análisis es muy liviano, digamos, en relación a qué se hace, ¿no? Socialmente de la alimentación. Se piensa como algo muy, muy liviano, muy también opinable, ¿no? O no muy normativo. Para todas y todos lo mismo. Para todas y todos es lo mismo. ¿Qué es lo saludable? ¿Qué no es saludable? Pero bueno, pensando en estas cifras, digo, en la problemática alimentaria en general, y pensando en la oportunidad que tenemos de vernos y de conversar estas cosas, yo quería traer algunas experiencias breves, digo, para contarles que tienen que ver más con la oportunidad y no con la pálida, si no es un bajón pensar en todo esto que traigo o por ahí que recupero, que tiene que ver con, bueno, estar en un momento difícil respecto de la situación alimentaria, ¿no? Y un poco en esta recorrida histórica que hice de cuáles fueron los espacios en los que atravesé, luego de recibirme, de empezar en la docencia universitaria y empezar a trabajar más en el ámbito comunitario, en los territorios y en estos temas, de tan complejo que me pareció, digo, el aspecto alimentario y las problemáticas, me di cuenta que había que atravesar varios sectores para entender al productor, a las producciones, de los alimentos, pensar también las problemáticas de las personas en estos mismos ejes, ¿no? Quien consume desde un lugar de acceso económico, quien consume desde un programa de asistencia alimentaria. Y hay una cuestión, bueno, que ya dije que me parece importantísima, pensando en las oportunidades de cómo transformar el sistema alimentario o estas cuestiones del consumo, que es el compromiso con la formación de nuevos profesionales y justamente de contenidos como el que tiene, por ejemplo, en la Escuela 51 con el kiosco saludable. Digo, de empezar a pensar que estos contenidos, que estos temas nos atraviesan a todas las personas, sí es importante ponerlos en discusión de forma, ¿no?, territorializada, como les digo. Bueno, ¿cuál es la problemática de ese barrio? ¿Cuál es la problemática alimentaria de ese lugar? ¿Qué es lo que piensan, ¿no? ¿Qué es lo que opinan? Y luego las experiencias que tuvimos como desde la universidad, como oportunidades le llamamos, pero digo, proyectos que nos parecieron que realmente traccionaban a una transformación de esta realidad alimentaria, es el desarrollo de estrategias participativas, le llamamos, o de proyectos participativos con la comunidad de producción de alimentos. Digo, lo digo brevemente,
de la experiencia de trabajar en los territorios del conurbano. Y acá empiezan un mix de temas, ¿no? Que es darnos cuenta que la mayoría de los espacios de asistencia alimentaria obviamente son sostenidos por mujeres, por referentas de la comunidad, como todas las tareas de cuidado que realizan las mujeres y disidencias. Comprender que esas personas sostienen la vida, ¿no? La vida, el alimento, y que dentro de esos espacios de producción de alimentos sostienen a la comunidad, son sumamente invisibilizadas porque las mujeres que producen alimentos y que sostienen comedores o que sostienen a otras personas alimentándolas, incluso en la pandemia llevándoles a domicilio, ¿no? Los alimentos a muchas personas, eran productoras de alimentos no reconocidas. Todos los días de su vida, hacia 20 años, 10 horas por día, producían alimento, solo que no tenían el reconocimiento económico, formal, ni como manipuladoras. Y luego se suma la potencia de que, por supuesto, que el recorrido de los feminismos hicieron que esas mujeres, además, le sumaran la defensa de muchos de los derechos en relación a los alimentos. O sea, de un tiempo a esta parte, lo que se empezó a ver es que las mujeres además defendían no solamente el acceso a la comida, sino a qué comida. Entonces empezaban a rechazar a los proveedores, rechazar comida en mal estado, visibilizarlo, denunciarlo, autogestionarse alimentos agroecológicos, implementar huertas. Y en ese sentido, lo que propusimos desde la universidad, los diferentes proyectos de extensión, y compartido, y lo tengo que decir con compañeras de la profesión, que entienden a la alimentación desde esta perspectiva de la complejidad y desde una perspectiva de derecho, de género, empezar a pensar que estos espacios son potentes para la producción de alimentos, de mejores alimentos de los que ofrece el supermercado. Entonces, se instalaron, lo que empezamos a hacer fue usar, obviamente, el recurso de los proyectos de investigación, ponerlo al servicio de la comunidad de los territorios y que además sea parte de la formación profesional de los estudiantes. Esto ocurre especialmente en la Universidad 3 de Febrero, en la licenciatura en nutrición y en la Universidad de La Matanza. Pero básicamente estos proyectos que son de la Universidad 3 de Febrero están en el barrio Ejército de los Andes, mal llamado Fuerte Apache, y son espacios donde se producen alimentos con materia prima agroecológica, con el reconocimiento del trabajo de esa producción, es decir, las compañeras y los grupos, esos equipos, se fueron formando para producir alimento de calidad, pero además que sea reconocido como saludable por ellas y ellos mismos, ¿sí? Entonces, en este sentido, más allá de teorizar o de traer, información o números o cifras o, nuevos conocimientos, yo lo que tenía ganas de compartir en ese sentido era la cantidad, o por lo menos, la potencia de las oportunidades que tenemos cuando hay una organización y participación colectiva y territorializada frente a una problemática que identificamos y que compartimos todos como común. Esto comparte el ámbito de la universidad, puesta al servicio del territorio, pero creo que en el reconocimiento mutuo, como nos está pasando hoy, o como les puede llegar a pasar a ustedes, y para cerrar, porque creo que hay un montón para conversar, pero me gustaría o por lo menos creo que es más rico si compartimos todos, es pensar si ustedes por fuera de las redes sociales, porque me parece una pregunta interesante, si en sus ámbitos de trabajo, en el ámbito en el que están todos los días con personas de carne y hueso, sin pensar en cuentas de Instagram, ni en redes, ni en teoría, si ustedes sienten que en su cotidiano, y lo dejo como para cerrar, hay alguien con el que la ALE se pueden organizar para pensar una realidad alimentaria distinta. Están esas personas a su alrededor. Así que eso. La seguimos, en la compartida, porque si no, no vamos. Gracias. Y yo, como no vos sola, sino tu familia, donde generaste este cambio corporalmente, por lo menos, no es solo corporal, pero en el sentido de la salud, porque es obvio que cuando uno da ese paso que vos diste, hay
Sí. cambios. Sí. Yo quiero decir primero que el tema de la pandemia y de estar encerrados físicamente fue muy complejo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 11 años y tenía 8 en la pandemia. Nosotros a la noche cuando cenábamos decíamos que salía a caminar él, porque comía un pedacito de algo y se iba, caminaba por toda la casa, que es un 3 ambientes, recorría todas las habitaciones mientras hablaba, ¿no? Porque a veces, igual que yo, se sentaba y seguía comiendo. Fue muy difícil desde esos lugares, obviamente. Yo como madre me preocupé mucho y bueno, además con todos los cimbronazos que nos dio emocionalmente. Yo no sé si, la verdad es que no quiero mentir, no sé si sentí un impacto desde el primer momento, o sea, fue paulatino, sí, que tiene que ver por ahí con sensaciones físicas más que nada, con sentirse mejor, con una cuestión de energía. Y eso, digamos, en las conversaciones familiares, ahora ya no, digo, no es que estamos todo el tiempo hablando de lo que comemos, pero sí, en el momento que fuimos haciendo los cambios se empezó a sentir, digo, así como la primera vez que comimos pollo agroecológico, que dijimos, wow, esto tiene sabor al pollo de cuando éramos chicos, que fue muy raro, porque fueron muchos años de consumir pollo de supermercado. Bueno, nada, sensaciones, sí, o sea, el dejar de tomar jugo, por ejemplo, para mí fue re interesante porque todo el tiempo me decían que había, o sea, lo importante que era tomar agua y para mí era un esfuerzo enorme cada vez que alguien me decía que tenía que tomar agua. O sea, claro. Y sí, yo bueno, creo que lo siento digo, lo veo en mi hijo que cuando tengo que llenar una ficha de salud para una salida o algo, me doy cuenta que me preguntan enfermedades, no tiene ninguna, toma alguna medicación, no, tuvo alguna internación, no, y tiene que ver, supongo, con la alimentación. Yo no sé si se siente el cambio, si necesariamente se siente un cambio por comer comida sana. Lo que creo es que a largo plazo es un camino de salud seguro. O sea, yo tengo un caso puntual en mi familia de alguien que murió de un cáncer fulminante porque estuvo en un campo, trabajando en un campo que había sido fumigado con agrotóxicos. Entonces, que no se sabe, o sea, digo, se supone, pero no tenía nada y de repente tuvo. Entonces, quiero decir esto, ¿no? O sea, eso es lo que consumimos cuando vamos a la verdulería. En ese sentido, no sé si me siento más saludable por comer algo agroecológico. Creo que voy a vivir mejor, quizá, probablemente. La referencia a lo que estabas diciendo de si se nota o no se nota en la salud. Yo tengo, mi hijo más grande tiene 3 años, tiene una cardiopatía, o sea que desde muy chiquito aprendió a comer que el plato tenía que tener todos los colores. Aparte de tener huerta, él está acostumbrado. Y me pasó, si vos decís si se nota o no se nota, me pasó con la nena más chiquita en el jardín, que me llamaron y me dijeron, mamá, esta nena se popó raro. Y yo le contesté, ¿sabes lo que pasa? Es que come verdura siempre, no come ni pati ni salchicha. Le digo, y prepárate que comió buñuelitos. Pero se nota y mucho los chicos, aparte trabajo en el Garrahan y estoy queriendo ver porque la cantidad de fracturas en nenes muy chiquititos tiene que ver mucho con el tema de la comida. No puede ser que haya tantas criaturas fracturadas, menores de 6 años, porque todavía son de goma y vienen fracturados. Y yo estaba diciendo, es algo que tiene que ver con el tema de la leche o algo, como siempre decimos, le faltó puchero, pues no se pueden lastimar tanto. Sí, le sumo ahí que las deficiencias nutricionales, sí, en pediatría, muchas, algunas estamos heredando de la pandemia, no sé si les pasó de dosarse vitamina D, problemas de la vista, problemas, obviamente, situaciones, digamos, de salud mental, pero le sumo, cuando traes esta expresión, digo, de le faltó puchero, haciendo un raconto histórico, ¿no? Yo les decía hoy, recién pensemos en el 2001, pensemos que hoy pibes y pibas, o jóvenes de 23 años, nacidos en el 2000, digo, desde el recorte histórico ya nacieron en la cultura del paquete, o sea, del alimento envasado, ¿no? Entonces, en el recorte histórico identitario de la persona ya hay un aspecto, digamos, de reconocer que eso es posible, ¿no? Cuando no, el yogur con colchón de frutas, esto, aquello. Hoy quizás le mostrás a un pibe una yogurtera casera, raro.
por lo menos. Lo mismo de pensar, bueno, ¿por qué mixear cosas? Bueno, la verdad es que hace 20, 30 años una mini pyme en una casa no existía, digo, no era algo común y frecuente. Hoy nos sirve, bueno, qué sé yo, para hacer un hummus, para hacer cosas un poco más interesantes, pero la realidad es que el desarrollo industrial en relación al alimento, pero también a todos los productos vinculados al alimento, electrodomésticos, condimentos, aditivos, conservantes y demás, fueron para mercantilizar. La aparición del jarabe de maíz de alta fructosa tiene que ver para endulzar de forma industrial. El ácido, los aceites, o las famosas grasas trans o la margarina. En realidad son desarrollos tecnológicos para hacer más eficiente la producción. Entonces, por eso digo lo del falso progreso. Creo que un poco el paradigma, y pensando en la salud de las niñeces, el paradigma actual de la problemática de los pibes y de las pibas muchas veces está, insisto con esto porque está sobre las corporalidades, porque es lo que se ve. Entonces hay que, por ahí, reflexionar un poco más en torno a, porque lo único que escucho muchas veces en los barrios, y trabajo con mucha referente comedores, es ¿qué hago para que los pibes no estén tan gordos, tan gordas, los pibes se cansan, no se pueden atar los cordones? Sí, pero también hay una problemática silenciosa, que es esto: si se quiebra un pibe de 6 años jugando a la pelota y no fue algo difícil, jodido, que es eventual, bueno, también pensar, hay deficiencia, los dientes, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con estas cuestiones que no son las que tocamos y medimos. Por eso hablo de un poco de construcción y reconstrucción de los aspectos, que se miden y las cifras, porque un poco marcan también la política pública y la agenda. Entonces hay que empezar también, creo que, a romper con estas cuestiones de lo que es obvio y evidente y empezar a reconocer nuestro territorio, qué es lo que pasa acá, ¿no? Qué es lo que ¿no? nos está pasando, nos sucede. Y esto que traes, es interesante porque justamente nos hace repensar también en esas cosas, no en lo obvio y lo evidente o lo tangible, sino un poco más allá, ¿no? Nada, eso quería sumar. Yo creo además, esto que hablábamos antes, que vos decías esto, que no todos pueden comer lo que eligen. Muchos chicos también sufren de obesidad. Bueno, no sé si la palabra es sufren, pero tienen obesidad. Supongo que tiene que ver también con esto de que no se puede elegir siempre el alimento y que lo más accesible tiene que ver con lo que más engorda, con lo que más llena, y es lo que resuelve en muchos hogares. Es una problemática económica. Y ante tanta angustia, estamos haciendo una charla de 2. Nos preguntamos y nos respondemos. No, pero traigo siempre otra cosa que pasa mucho, que es, y creo que lo dije, pero en lo simbólico está el placer. De un tiempo a esta parte también hay algo que se corrió del alimento, que es lo placentero, ¿no? Entonces, claro. Yo discuto, por ejemplo, tengo un posicionamiento respecto de los lácteos en los programas de alimentación, ¿no? Ahora, los quesos, como tienen sello, no deberían ir, por ejemplo, en el programa. Pero no hay una pregunta respecto de la identidad sobre ese alimento a la política pública. No es que hay una consulta popular respecto de cuánto se consume o reconocer el consumo del queso, por ejemplo, en el pan con queso. Es lo mismo el queso en pan, en un sándwich para un pibe que está merendando, que el mendicrim, el untable que no es ni queso, Entonces, me parece que en este sentido las cuestiones, simbólicas y referidas al placer también tienen que estar incluidas. Y con esto no digo, bueno, entonces que se abran unos 3D a las 10 de la mañana. Sí, lo que digo es que todas las personas somos protagonistas de nuestra alimentación. Y cuento algo siempre que pasa con los pibes que tiran los carros. Yo vivo en San Andrés. Los pibes que tiran los carros, o las familias que tiran los carros de cartoneo desde San Andrés, San Martín hasta Suárez, ¿no? Que está el polo, donde intercambian el reciclado. Los pibes que llegan a Suárez, ¿saben lo que se compran? Una coca así de 2 litros. Y el juicio iría sobre el deseo de tomarte una coca fría después de tirar un carro 10, 15 kilómetros para... no sé cuánto, sacar 2.000 pesos, 3.000 pesos por un montón de cartón que recolectaste. Y con esto no estoy ni
digo, abriendo la discusión de la pobreza, ni del laburo, ni del planero. No, estoy hablando de particularmente lo que representa una coca de 2 litros fría cuando terminaste de cartonear todo el día y tenés 20 años y el único sueño que tenés es sobrevivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa coca tiene una carga simbólica que me atrevería, pero no me atrevería justamente a juzgar. Digo como para no traer esta como la pálida, ¿no? Digo, hablar de esto, sino como, complejizar la discusión y reconocer nuestros barrios, reconocer nuestras problemáticas un poco más de cerca. Quería traer una experiencia, en ese sentido, en un momento cuando estabas charlando al principio de todo dijiste qué es lo saludable, y yo pensaba, para mí una cerveza con amigas o pizza, aunque sea que después, viste, pero por ahí te cae medio bomba y sin embargo, como es ese momento de goce y de disfrute. Yo soy profe, trabajo en escuelas públicas, pero también trabajo en un merendero y también estoy en un NOD, que es este espacio bosque urbano que se nombró varias veces, que está acá enfrente. Y es muy distinta a mi realidad como consumidora, estar en el nodo, ¿no? Con abuelos migrantes de campo, de tierra, el frutal, el gallinero, ¿no? Esa experiencia de consumo familiar, a la que pasa, por ejemplo, en el merendero, en el barrio de José León Suárez, en Corea, donde está esta realidad de que muchos pibes salen a cartonear, comen muchas veces lo que cirujean también, ¿no? Esta problemática de la basura, comida y todas esas tensiones en el medio. Me acordaba cuando decías en la pandemia ir casa por casa llevando la bolsa, ¿no? Nos pasó de llevar una bolsa de verdura, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se come? ¿No? Y de contarnos esos que hay, de por ejemplo, yo berenjena no como, se lo doy a mi tía porque ella sí hace las berenjenas en escabeche y no sé qué, como esas redes intrafamiliares. A su vez, como el día que cayeron las mandiocas, no, eso es de paraguayo y mandioca no comemos. Y por otro lado, la correntina chocha, ahí recuperando todas las mandiocas. Y cuando volvimos plenamente a la presencialidad en la merienda, nosotros somos parte de la red de merenderos municipales y tenemos la mercadería que nos baja el municipio, que es esto de que es harina, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, en muchas etiquetas aparece como JMAF, o todo tiene lecitina de soja, ¿no? Y es como re difícil salir de esa. Y empezamos a juntar donaciones, a pedir plata. Pasó el chivo, el ranchito de Corea, el Instagram, si alguien quiere, como resuma, porque al principio medio que nos obsesionamos con que puedan comer verdura agroecológica y después fue como, bueno, que coman fruta, la verdad, y empezamos a incorporar la fruta a las meriendas. Y fue un cambio radical, al punto que cuando no llevamos fruta, nos la reclaman, ¿no? Y a su vez esto de las elecciones, por ejemplo, cuando fue en temporada había barato el kiwi, compramos algunos kiwis y descubrimos cómo les fascina a los pibes el kiwi y cómo tenemos que pensar incluso estrategias, porque no hay un kiwi para cada uno, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una ensaladita de fruta para repartir el kiwi entre todos, porque si no vuela el kiwi, los que llegan un poquito más tarde no lo pueden comer. Y como esas preferencias y esas elecciones, uno podría pensar, no sé, como que a los pibes no les gusta el pomelo, no les gusta lo ácido, y es hasta que tengan la oportunidad de probarlo también y hasta que sea accesible, ¿no? Y los gustos y las preferencias que hay en torno a eso. Y es muy gracioso porque una vez había visto que había mangos baratos y un día dije, bueno, voy a traer un mango. Los pibes muchos nunca comieron mango, pero lo escucharon nombrar y ahora están hace como 3 meses esperando que lleve el mango. Después subió de precio, nunca más vi el mango en oferta y fue como, no chicos, no vamos a comer mango. Pero también es como un poco construir esa demanda. Y después, ¿qué pasa, no? Detrás de todo eso. Y obvio que también van a comer el juguito, el naranjú, eso. Pero también es hermoso cómo se fue construyendo ese deseo de comer la fruta y hoy en día ya lo esperan. Está buenísimo además porque no salir también de la lógica de que se... Digo, yo decía antes lo de lo económico, pero también está la variable del placer, porque pensaba yo recién, o sea, la espinaca seguro que es más barata por ahí, o no sé, bueno, un paquete de fideos, con mala manteca, con todo lo que le vayas a poner, el queso, pero el plato de fideos con manteca está buenísimo, ¿no? Y entonces hay una cuestión también de autogratificarse con la comida y bueno, también hay toda una cuestión de educar, vos usaste una frase que a mí me encantó, que es hacer docencia, que es lo que vos decís, esto de hacer docencia, ¿no?
con la forma de alimentación y tratar de encontrar otras formas de placer en la comida que tengan que ver con otros caminitos. También está eso.